minutos. El diálogo constitucional entre los partidos políticos se retomará mañana en la sede del Congreso en Santiago. El gobierno seguirá siendo parte del proceso, aunque continúa en evaluación cuándo se va a reincorporar a estas reuniones. Bastián Lubetich se nos cuenta. Luego de una serie de encuentros con dirigentes de todos los partidos políticos buscando mejorar el ánimo de las conversaciones, el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, y su par de la Cámara, Raúl Soto, confirmaron que las reuniones entre las colectividades para continuar el proceso constitucional se retomarán mañana a las 9 horas en la sede del Congreso en Santiago, luego que Chile Vamos evidenciara su molestia, especialmente con el gobierno, por cómo se abordó públicamente el diálogo y un acuerdo que luego fue desconocido por la derecha, que llevó a solicitar la exclusión del Ejecutivo en próximas instancias. El senador Elizalde confirmó que la ministra de las Express, Ana Lía Uriarte, seguirá participando en las próximas mesas de trabajo, aunque aún no está definido cuándo. Sería un error aceptar vetos o exclusiones. Es evidente que el clima se enrareció en los últimos días. En ese sentido, vemos una mejor voluntad de todos los actores para que no se excluya a nadie. El día viernes se conversará con los actores con representación parlamentaria. En las sesiones siguientes estarán todos los actores, creo yo, participando de este proceso de diálogo. Ante la solicitud de Chile Vamos de aumentar la cantidad de militantes de sus partidos en las reuniones, el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Raúl Soto, sostuvo que esta petición fue acogida con la idea de mejorar las conversaciones. Nosotros no vamos a hacer un obstáculo, muy por el contrario, queremos facilitar eso. Y si hay partidos, si hay bancadas que necesitan tener distintas sensibilidades internas, bienvenido sea en la medida que eso contribuya a ordenar la conversación. La idea es que el viernes podamos contar con propuestas concretas, con ideas mucho más claras de todos los sectores políticos. En el gobierno, la vocera Camila Vallejo ratificó que el rol del Ejecutivo nunca ha sido ni será, en las próximas instancias, pautear o dirigir el diálogo entre colectividades. Nuestro gobierno no es presidente en esta materia, nosotros somos colegisladores, pero también nuestra voluntad es acompañar y facilitar el diálogo. Nunca ha sido ni será pautearlo. Por cierto que el gobierno tiene posición y opiniones políticas, pero es muy distinto a imponer ciertos bordes, márgenes o contenidos. La participación de los partidos que se han mostrado en desacuerdo o en reflexión respecto de la continuidad del proceso constituyente, como el Partido Republicano y el Partido de la Gente, también está confirmada para este viernes. En tanto, los partidos de Chile Vamos, de la oposición, propusieron que el nuevo proceso constituyente comience con una comisión de expertos encargada de redactar los principios para limitar una eventual segunda propuesta de nueva constitución. En el oficialismo aseguraron que la medida se podría considerar, aunque la calificaron como poco democrática. María José de la Barra tiene la información. Hola María José, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Sigue el debate en la derecha sobre cómo debiese ser el nuevo proceso constituyente. Y ayer, luego de una reunión entre las directivas y los jefes de bancada de las colectividades, se determinó una propuesta que será entregada a los demás interlocutores de este acuerdo, que consiste en la conformación de un comité de expertos que sea elegido en proporción a las fuerzas políticas del Congreso, el cual debiese establecer los principios para limitar las propuestas de nueva constitución. De esta forma, lo que buscan los partidos de derecha es que haya ciertos puntos que, según ellos, fueron rechazados el 4 de septiembre que no deben volver a ponerse en juego. ¿Cuáles son algunos de ellos? La idea de un Estado unitario, la mantención de los tres poderes del Estado, la libertad de elegir en materia de previsión, salud, educación, entre otros. La presidenta de Bópoli, Luz Poblete, aseguró que la idea es que este grupo redacte los principios para evitar nuevos intentos de maximalismo. Que nos permitan poder redactar principios que puedan limitar efectivamente el trabajo de la redacción de una nueva constitución. Y queremos que este viernes podamos avanzar en la conformación de ese comité de expertos que dé estos bordes, porque lo que sí hemos escuchado la ciudadanía el domingo 4 de septiembre es que no quiere una refundación de nuestro país. El presidente de la UDI, el senador Javier Macaya, dijo que la gente no necesita más incertidumbre y una forma de darles certezas, una muestra clara de certezas es poner principios que son intransables. Además, se refirió al rol que debiesen tener los expresidentes de la República en este comité. Se trata de un tema de certeza, se trata de un tema de seguridad. Y lejos, la principal certeza que puede entregar la política hoy día es que fijemos ciertos principios que eviten que se trate de refundar nuevamente el país. Nosotros creemos que hoy día esto es una discusión que está circunscrita al Congreso y las voces de expresidentes, personas con experiencia, siempre son escuchadas y son voces que se tienen que escuchar.
Pero por cierto que esta propuesta se debe socializar con el oficialismo y sus representantes de momento no estarían tan de acuerdo con la idea. El jefe de bancada del Partido Comunista, el diputado Boris Barrera, afirmó que la medida le parece poco democrática y que un nuevo órgano debe ser electo íntegramente. Además, aseguró que el Congreso no fue mandatado ni para redactar una nueva constitución y menos para elegir a personas que limiten ese trabajo. Si que se quieren abrir a que participen expertos, estos expertos tienen que ser solamente para acompañar lo que significa escribir la Constitución, pero ellos no debieran tener, si que no son electos, atribuciones para incidir en la Constitución. Vamos a decir de que no fue una Constitución electa, o sea, escrita completamente de manera democrática porque tuvo en su origen limitaciones. Este personaje, el diputado Boris Barrera, representa a lo que es la colectividad Apruebo Dignidad, pero por otro lado está el socialismo democrático. La presidenta del PPD, Natalia Piergentili, dijo que no descartan un comité de expertos ni la presencia de expertos, pero creen que este debe ser un facilitador, un guía, y no tener este rol de colegislador. Además, criticó que existan puntos vetados de antemano. Hablar de intransables me parece que no es el espíritu. Es poco, digamos, atendible que ese grupo nos ponga línea roja. Una de las cosas que atentaron contra el éxito del proyecto convencional anterior fue que, en estricto rigor, hubo maximalismos que fueron líneas rojas. Tenemos que pactar ciertos mínimos, pero hablar de intransable, de líneas rojas, me parece que incluso en el lenguaje es poco apropiado. Chile Vamos va a seguir, por cierto, con las reuniones. Ayer Renovación Nacional se juntó con el expresidente Sebastián Piñera. Recordemos que ya hubo una cita con Ricardo Lagos y también se juntarán dentro de las próximas horas con el exmandatario Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Fuentes del partido informaron que también solicitaron una reunión con la exmandataria Michelle Bachelet y están a la espera de la respuesta, pero el objetivo es conversar con la mayor cantidad de voces posibles para llegar con esta propuesta más o menos armada para este viernes. Catherine Tomás. Sí, mira, varias cosas. Con el asunto de los expertos, parece que en la derecha existe cierto consenso que los expertos debieran estar en proporción a la votación que hay en el Congreso, una cosa así, ¿no? Exacto, es efectivamente que ellos, los mismos partidos o el mismo Congreso, elija quiénes serían los expertos en proporción, la cantidad de expertos, por cierto, a las fuerzas políticas. Es decir, que sea una especie de Congreso reducido con la misma proporción de fuerzas políticas que deciden, en este caso, los principios base. Y que serían los bordes. Exacto, y que los bordes. Los límites. Todo esto es bien discutible, pero ya, eso es, porque ese sería el límite y que por lo tanto la convención que se elegiría no sería absolutamente soberana con respecto a sus facultades. Lo segundo es con respecto al plebiscito de entrada. ¿Se discutió algo de eso, no? Sí, ellos hablan efectivamente de que está descartado de parte de ellos, de la centroderecha, de Chile Vamos, la idea de un plebiscito de entrada que facilite este mecanismo, en el sentido de que digan un plebiscito de entrada para poder decidir si se va a continuar o no con un proceso constituyente. Consideran ellos que no es necesario, pero creen que después de este comité de expertos que ellos creen, con la misma asesoría del comité de expertos, se podría plebiscitar el posible mecanismo para redactar la nueva constitución en el marco de estos mismos bordes, por cierto. La idea sería entonces un plebiscito de entrada para definir un mecanismo. Ellos están abiertos, dicen, a cualquiera de las opciones, pero no estarían por un plebiscito de entrada para poder realizar el proceso. Y con respecto al gobierno, la posición del gobierno y cómo va a participar, si es que va a participar el gobierno, ¿en la derecha quieren que sea acompañante o no? Esperan que no. Nada. Esperan que no, efectivamente, esperan que en toda esta etapa el gobierno no esté presente como un agente, en este caso, que sea partícipe en un 100%. Dicen que tiene que ser parte, por cierto, el gobierno, pero efectivamente que no sea parte protagonista, incluso que no sea tan secundaria tampoco, es decir, que sea básicamente una especie de ayudante en algunos puntos cuando ellos lo necesiten, o sea, algo bastante accesorio, diría yo. Ellos no quieren que el gobierno tome protagonismo en este caso, esperan que sea más bien prescindente y después, cuando se ponga a discusión el tema de los mecanismos para poder redactar una nueva constitución, que efectivamente formen parte ya más activa. Pero en toda esta primera parte, que es lo que propone Chile Vamos, reiteramos, se haga un comité de expertos con la menor participación del gobierno y que efectivamente tenga solo participación de las fuerzas políticas que están en el Congreso. Bueno, el gobierno podría tener participación a través de los partidos del oficialismo. Exactamente. Y no como por cierto, poder que serían ejecutivo. Temas que se conversarían en el comité. Claro, y no como poder ejecutivo estando en las reuniones o en las negociaciones, mejor dicho. Eso es.